Bueno, hola a todos, yo soy Mateo Palmero Muñiz y este es mi compañero Esteban de Arias. Y nada, vamos a dar una charla introductoria, ¿vale? Está pensada para gente que nunca ha tocado nada de esto, sobre cómo empezar a montar tu propio servidor en casa. Nosotros empezamos con este tema y al principio nos pareció que era muy complicado, sobre todo pasar la barrera de intentarlo, parecía que era un tema con un montón de complicaciones, queríamos saber hacerlo, y cuando nos pusimos manos a ello nos dimos cuenta que era realmente un poco más fácil de lo que parecía. Y nuestra intención con esta charla es a todo el mundo que no habéis probado hacer algo de esto en casa, que deis un paso allá, cojáis cualquier ordenador que tengáis por casa y probéis a hacerlo. Bueno, para el caso yo lo voy a correr en una máquina virtual, ya que no tengo un ordenador para instalarlo aquí en este momento, pero en la práctica es prácticamente lo mismo. Y nada, empezaríamos aquí con la instalación gráfica, tarda un poquito, y empezaremos a configurar eso. Todo lo básico, que es tan sencillo como cualquier otro sistema operativo, no tienes que hacer prácticamente nada porque esto ya lo decide todo. De hecho, la IP, vamos a ver que va a utilizar la máquina, la va a decidir automáticamente por DHCP, va a coger una que esté libre y se va a quedar con esa. Ni siquiera os tenéis que preocupar de eso. Y nada, cualquier duda o cosa que tengáis podéis interrumpirnos, preguntarla y nada. Ya va a cargar aquí. También deciros que mientras estemos haciendo esta instalación vamos a hacer la presentación para que se haga un poco más ameno por los tiempos de carga y todo esto que tienen las instalaciones de estos programas, ¿no? Bueno, nada, escogemos aquí, esto es como cualquier otro sistema operativo, escoges el país, os escoge el layout del teclado importante, que después puede dar un poco de problemas, la zona horaria, y ya podemos pasar a lo siguiente aquí. Este es un paso importante, ¿vale? Aquí vais a decidir la contraseña del root, ponéis una de 8 caracteres como mínimo, poner una decente, ¿vale? Es un servidor, vais a tener información sensible, o no, poner una bien, y nada, metéis la que queráis, la confirmáis, y después en la opción del mail, es importante pues que pongáis un mail que utilicéis para que si tenéis cualquier problema de servidor, que de repente se cae, que hay un momento de mucha demanda, pues os pueda avisar, ¿vale? Y nada, pues yo pongo aquí uno que utilice yo. Sí, parece que no, pero es bastante útil, porque uno pensaría que, bueno, que estos mails no se usan al ser algo personal, pero para tema de notificarnos es bastante cómodo que nos llegue un mail. Bueno, aquí escogeríamos la tarjeta que va a utilizar de red, se le puede poner o no que pinee un nombre, sino aquí utilizo uno predeterminado que a veces se puede cambiar o puede ser no menos intuitivo si tenéis un sistema un poco mejor montado, pero le damos aquí a Pin Network y ya se nos quedaría aquí. Como veis, ya he escogido la IP de la máquina, que va a ser esta, ¿vale? Cuando accedamos a la interfaz web que va a cargar más adelante va a ser esta, el gateway, el DNS, ya lo escojo automáticamente, no tenéis que pelearos con él. Y aquí nos hace un pequeño resumen, si está todo bien, y aquí ya le daríamos a instalar, y ahora se quedaría pues con esto, y ahora mi compañero va a empezar un poco la presentación. De hecho, puedes ponerle ahí si quieres, porque ahora mismo se está instalando, entonces vamos a empezar con la presentación un poco. Vale, bueno, como ya sabéis quiénes somos, básicamente lo que vamos a hacer hoy es, os voy a explicar un poco la introducción de todo el tema de home labing, self-hosting y todo esto. Estamos instalando Proxmox y una vez tengamos Proxmox instalado vamos a correr una máquina Debian, una máquina virtual, en la que le vamos a poner Image, un servicio que, bueno, ya os explicaré un poco de qué va. Pues eso, ¿qué es un Homelab? Básicamente un Homelab es nuestro propio servidor casero. Entonces, la idea es que esté corriendo 24/7, pero puede correr cuando queráis. Y puede tener muchas aplicaciones. Una de ellas es pues, una nube personal para nosotros, reproducir nuestro multimedia o hacer servicios que nos facilitan el día a día, ¿no? Vale. ¿Qué características tiene? Bueno, básicamente debería ser modular, expansible y regulable. ¿Qué significa esto? Modular es que esté dividido pues, en módulos, ¿no? Y que estos módulos sean independientes, si falla uno, que no afecte el resto, bueno, este tipo de cosas que son buenas para nuestro servidor, ¿no? Que sea fácil expansible, o sea, que si en el futuro tenemos ahorros o lo que sea y queremos meter más potencia, más discos duros, más RAM, lo que sea fácil upgradear y que sea regulable, ¿no? Que podamos controlar a qué le queremos dar prioridad, si queremos tener algún servicio vigilado, algo que sea más prioritario que otro, etc. Y para eso usaremos Proxmox, vamos. Dale ahí. Espacio. Vale. Vale. Contras. Uy, se rayó, perdón. Vale, bueno, antes que nada, los contras. ¿Qué contras tiene tener un servidor? Lógicamente, el contra más obvio es que tenemos una máquina 24/7 en casa corriendo. Esto puede sonar algo
no sé, como no violento, pero algo muy costoso para alguien que no sabe, porque es como, vale, ¿por qué está mi ordenador corriendo todo el día, no? Pero sobre todo si tienes máquinas más dedicadas al home labing y al self-hosting, ya consumen poca potencia. Espera que os lo pongo. Ya consumirían menos potencia y esto nos ayudaría pues a no pagar tanto de electricidad, no 1000 euros. Esto también lógicamente depende a la escala que lo estemos usando. Si tenemos un rack entero y tenemos muchísimos servicios, muchísima RAM y muchísimas cosas corriendo, lógicamente va a ser más caro. ¿Y qué pasa? Pues que tiene también mantenimiento. Requiere que tengamos un mínimo de implicación en los servicios que tenemos, en tener limpieza, en llevar buen orden, buenas prácticas y esto. Pero también tiene sus pros. El mayor pro que yo le veo es tener una mayor independencia de servicios de suscripciones, que cada día están a la orden del día, cada día hay más, son más caros, más invasivos. Y esto también nos lleva a tener mayor privacidad. No dependemos tanto de megacorporaciones que no sabemos cómo usan nuestros datos, o sí que lo sabemos, los usan mal. Entonces eso, tenemos como más control de nuestros datos, qué hacemos con ellos y de todos los procesos que estos llevan, ¿no? Y bueno, otro pro es simplemente trastear con hardware que podría estar ahí tirado. Como veremos después, muchos ordenadores que podemos usar son ordenadores que podemos reutilizar por casa o que se pueden conseguir de forma muy barata. Esto me lleva a qué necesitamos, ¿no? Podemos llevar dos rutas esto. Una es... Sí. Ok. No, no te preocupes. Una ruta que podemos empezar es sin gasto inicial, que es lo que os comentaba. Si tenemos un portátil tirado en casa, un ordenador, una workstation vieja de nuestros padres, cualquier cosa, prácticamente puede correr Proxmox y puede correr mínimo una o dos máquinas virtuales o containers. Entonces, esto es muy útil porque nos ayudará a reutilizar hardware, pero bueno, si queréis ir ya de primeras, podéis compraros hardware dedicado, que puede ser también dos formas, o ordenadores antiguos, que podéis pillar por Wallapop o lo que sea, muchos ordenadores de oficina de los 2000, 2010, os van a venir muy bien, sobre todo 2010, 2015 más o menos, ya tienen potencia suficiente de sobra para tener Proxmox corriendo con varias máquinas virtuales al mismo tiempo. Pero bueno, ya si queréis ir a algo más caro, pero aún así introductorio, no un rack entero o algo así, tenéis los mini PCs, que ahora están bastante de moda. Ahora con el tema de la RAM y tal, subieron bastante, pero aún así se pueden pillar barato, por menos de 200 pavos, un mini PC que, como os dije al principio, ya están hechos para consumir poco, lo cual nos va a ayudar mucho en el tema de gastar menos en electricidad. Un mini PC de estos dedicados consume más o menos 5 euros de electricidad al mes si no estáis en plan corriendo, minando Bitcoin o algo de esto, ¿no? Entonces, como veis aquí tenéis dos ejemplos. Aquí es un mini PC que os pongo de ejemplo, este en concreto es justo el que tengo yo, y está bastante bien para empezar. No requiere un gasto muy grande, yo creo que lo pillé por 170 euros, y está muy bien, o sea, nos va a dar de sobra para todo el tema de virtualización que necesitemos y no va a tener ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que si nos gusta trastear más, pues podemos pillar cualquier ordenador viejo, como os comentaba. Sí que quizás nos da más problemas al tener hardware más viejo y tendremos que trastear un poquito más, pero aún así no tiene por qué ser un problema. O sea, estas cosas suelen ser bastante fáciles y si tenemos algún problema quizás es con pass-through de hardware viejo o lo que sea, pero eso, que esta posibilidad está aquí, de hecho, para empezar es una de las mejores, pero si no queréis tener casi nada de fricción y que sea bastante fácil y sobre todo escalable, estas máquinas no suelen ser muy escalables debido a la edad que tienen y estas máquinas están muy pensadas. De hecho, la mía me venía con una ranura de RAM directamente sin ponerle nada, también porque ahorraban en eso, pero por si en el futuro yo quisiera comprar otra RAM, era simplemente metérsela. Y bueno, y varios puertos para expandir lo que queramos, ¿no? Vale, pues ¿qué es Proxmox? Para la gente que no lo sepa, Proxmox es simplemente un hipervisor. Lo que nos va a ayudar es a virtualizar eso, pues contenedores y máquinas virtuales. Esto nos ayudará pues a tener la modularidad que buscábamos al principio, que os expliqué, ¿no?
podemos desplegar CTs y VMs con muy poco coste de rendimiento, o sea, sería prácticamente como correrlo en una máquina normal, lógicamente con las restricciones que le demos, le vamos a dar menos RAM de la que tiene el servidor y todo esto, lógicamente, pero o sea, no tiene mucho compromiso correrlo en Proxmox. Vale, de hecho, esto, lo que os comentaba antes, nos permite tener muchos servicios corriendo independientemente. Imagínate, si tenemos un problema con uno, se nos cae una máquina virtual, el resto va a seguir bien y no va a haber problema con todo esto. También otro dato importante es que es la más famosa en el mundo del home labing y self-hosting. O sea, si empezáis, hay una millonada de tutoriales en internet de cómo montar X y cosas, está todo muy bien documentado. Y está todo muy bien explicado para temas de almacenamiento, si os queréis montar algo de NAS o algo de queréis tener varios discos duros y llevarlo todo en el hipervisor, Proxmox es bastante bueno para eso también. Y claro, nos permite pues, elegir qué recursos le queremos dar a cada máquina virtual o container. Entonces, esto ya es un poco la explicación de Proxmox, cómo vamos con la instalación. Sí, ya está todo listo. Vale, pues cámbialo ahí. Vale, una vez se os instale Proxmox y ya esté preparado, una vez lo arranquéis, por el carga ahí, no vais a tener gran cosa. Podéis utilizarlo desde aquí, desde la terminal, pero os va a decir que esa es la IP, junto al puerto al que os queréis conectar, ¿vale? Y aquí donde empecemos a trabajar de verdad, pondríamos aquí en cualquier navegador la IP con ese puerto, en HTTP, y ya se conectaría. Nos va a decir que no confía en el sitio, que parece sospechoso. 168, 190. Uy, perdón, escribí algo mal. También, otra cosa a deciros, eso se puede en plan cambiar y cifrarlo y ponerlo por HTTPS, pero por defecto viene HTTP, es algo extra que se puede hacer, de hecho es bastante recomendable hacerlo, pero bueno. Vale, aquí está, que dice que puede ser peligroso, tal, nada, le damos a avanzado y a continuar igualmente. Y aquí ya tendríamos la pantalla donde vamos a trabajar y hacer todo con nuestro servidor. Para loguearnos la primera vez, como expliqué en el paso anterior, sería con root y de contraseña la que le hayamos puesto, ¿vale? Se podrían poner más usuarios, cambiar el realm, el idioma, eso lo podéis hacer más adelante, pero por regla general no va a hacer falta hacer más usuarios. Era mucho. Ahí. Vale, y nada, os va a saltar esto porque aunque Proxmox sea gratuito y también tenga código abierto, tiene una versión de pago Enterprise, pero lo rechazáis y ya está. De hecho, una de las primeras cosas que podéis hacer nada más empezar es venir por aquí y en los repositorios de actualizaciones vais a quitar todos los que ponga Enterprise, que serían los de pago y que te diría que tú no los tienes. Nada, le das aquí a Disable y a Disable y ya estaría listo. Y ya estaría. Entonces, ahora a continuación vamos a crear ya la primera VM dentro de nuestro Proxmox y lo haríamos yendo aquí a Create VM, pero antes de crear la VM vamos a necesitar cargar un sistema operativo, ¿vale? Esta sería la shell donde vais a trabajar. Entonces, para poder crear una VM va a hacer falta una imagen de ISO, podéis cargarla en un PEN o lo que sea, si no, el comando que vamos a utilizar un montón para este tipo de cosas va a ser en esta ruta de aquí, que es donde Proxmox guarda las imágenes del sistema en local. Vamos a descargar pues de Netist esta imagen de Debian, ¿vale? La más ligera que haya, que yo ya la he escogido en este caso, y la dejaríamos cargando y como vemos pues va a ir más o menos rápido. De hecho no va a ir más o menos rápido. De hecho, bueno, está tardando más de lo esperado, pero bueno, nada. Y una vez tengamos esto, la vamos a cargar en la VM. ¿Se puede ampliar un poco? No se ve nada. Vale, ahí está. Ahí, gracias. Una vez la tengamos descargada, la cargamos en la VM y ya funcionaría como un propio sistema operativo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? En tu propio Proxmox puedes tener un montón de sistemas corriendo a la vez, puedes crear varios laboratorios para atacarte y defenderte, para probar cosas de clase, es decir, tiene un montón de funciones prácticas y que no es para nada complicado. Podéis reutilizar esta misma imagen un montón de veces y nada, una recomendación obviamente es que cuando hagáis estas cosas, una vez cojáis un poco de práctica, es que no activéis, por ejemplo, los entornos visuales, que va a costar un montón de recursos, y utilicéis solo pues la versión de terminal. Nada, aquí pondríais una ID, ¿vale? Va a ser la que identifique la máquina, en este caso.
Aquí tendríamos el nodo, que en este caso solo tenemos uno, pero como tenemos este ejemplo de aquí, pues podríamos tener varios nodos donde podría estar corriendo, y aquí pues le ponemos un nombre, por ejemplo el del servicio que vamos a correr, y lo dejaríamos listo. Ahora escogeríamos un S, nos va a preguntar aquí, ISO, pues cogemos esta de aquí, la acabamos de descargar, le damos, nos da que está bien, y pasaríamos al siguiente. Bueno, aquí no habría mucho que, en vez de esto se puede coger Q35, que es la que fue utilizada yo para estas cosas, la BIOS la que os pone por determinado es correcta y no habría que tocar nada más. Aquí tampoco tiene que tocar nada más, lo único que le queráis poner pues un poco más de almacenamiento, como podría ser este caso, y nada, pasamos al siguiente paso. En la CPU, pues por ejemplo, este es un servicio que es un poco costoso, pues le podríamos poner que utilice, pues, por ejemplo, 2 cores en vez de 1. No hace falta más. Aquí, pues en el type le ponemos que sea el del host. Listo, ya no nos rompemos más la cabeza con esto. En memoria, pues por ejemplo, tendríamos que ver lo que nos piden para este servicio. Pues en este caso vamos a ponerle pues un poco más de memoria. Vamos a ponerle pues 8 GB o 6 para que no tenga problemas a la hora de fluir. Y por ejemplo, a la hora de streamear o cosas que lleven foto, vídeo, pues está bien darle RAM, ya que le va a costar un poco más que otros servicios que, por ejemplo, no tienen que manejar archivos tan pesados. Y nada, aquí también esto se pondría automáticamente, no tendríamos que tocarle nada, funcionaría la primera. Y aquí tenemos el resumen y aquí pues ya lo acabaríamos. Ahora nos aparecería esto VM, aquí desplegando esto de aquí. Tendremos este VM de aquí, que ya la arrancamos, que tarda un poquito según se crea, pero ahora ya estaría andando. Si entramos a la consola, ¿qué va a pasar? En vez de tener una consola como teníamos aquí atrás, de ser una VM, pues nos va a saltar este entorno gráfico. Aquí pues cogemos, por ejemplo, una instalación no gráfica, que va a ser mucho menos pesada para una máquina como esta. Y ahora aquí, a ver si me deja hacer un poco de zoom. Vale, lo mismo que antes, os recomiendo poner bien el idioma, poner bien el teclado que utilizáis, pues lo vamos a poner español, ya que si no, pues nos puede pasar que a veces le damos al tuntún y para adelante y nos pone el teclado en inglés y luego nos rompemos la cabeza para poner los slashes y los puntos y comas, y no queremos que pase eso. Nada, le va a tardar un poquito en instalar, como cualquier otro sistema. Y la única parte importante que creo yo que cabe en esta instalación de momento va a ser el momento en el que os pregunte si queréis un entorno gráfico o no. Lo que os comenté antes, le ponemos que sea solo el servicio SSH para conectarnos desde fuera y los servicios básicos y ya estaría. Y nada, ahora pues podría continuar mi compañero un poco con su presentación y mientras yo voy a acabar de instalar esto para que veáis que en simplemente un rato, en una tarde, podéis instalar todo de cero. Vale. No sé si alguien tiene alguna pregunta de momento, si se ha perdido en algún paso. Algo de momento podéis comentar. Si no, al final de la clase podéis preguntarnos sin problema. Ok, vale. Pues vamos a continuar. ¿Qué es Image? Vale, básicamente lo que vamos a instalar ahora dentro del Debian es Image. Básicamente Image es una solución para autogestionar nuestra librería de imágenes. ¿Qué significa esto? Esto, a efectos prácticos y para que nos entendamos todos fácilmente, es nuestro propio Google Fotos. Si alguna vez lo habéis usado, Google Fotos va bastante bien, va muy bien. Tiene reconocimiento facial con gente, podemos hacer backups muy fácilmente y es bueno. Pero claro, ¿qué ocurre? Que, como os he comentado antes, Google Fotos es de Google y puede no ser la mejor idea tener nuestras fotos en Google. Sobre todo si son comprometidas o lo que sea, es bastante peligroso para nuestra seguridad. Entonces, ¿qué nos aporta Image en este sentido? Que es de código abierto. Y además tiene una comunidad muy dedicada. Image es relativamente reciente como proyecto, entonces aún está en desarrollo, está ahora en la versión 2.7.5, creo que es la última, pero tiene una comunidad muy dedicada y muy abierta. Sobre todo también está muy bien explicado todos los docs. Sé que en el mundo de la informática somos un poco alérgicos a los docs, pero están muy bien explicados y se siguen muy fácilmente. Y eso también, destacarlo de la comunidad, porque siempre que tengas dudas, preguntas, tienen tanto Discord, son muy activos en Reddit, podéis poner issues en el GitHub, todo lo que sea, y se agradece mucho, ¿no?, cuando estás empezando en esto. Eso también, su interfaz es muy parecida a Google Fotos, entonces es muy intuitivo, no vamos a tener que aprender prácticamente nada
Sobre todo de uso. Si conocéis a alguien que no entienda mucho y simplemente quiere usarlo, nosotros como los administradores quizás sí que tenemos que hacer un poquito más de trabajo, que tampoco mucho, como veremos, pero para un usuario es muy fácil, es muy intuitivo. Y eso, tiene herramientas avanzadas como detección de caras, no es simplemente una librería en la que nos pongan nuestras fotos. Tenemos detección de caras con Machine Learning, uso de metadatos, geolocalización con mapas, librerías externas para poder, si tenemos un disco duro, una librería ya con nuestras fotos, es fácil importarlo y correr todos estos procesos de reconocimiento de caras y toda esta detección. Es muy fácil llevarlo todo. Pero tiene estas herramientas avanzadas que nos van a ayudar mucho. Y vale, todo eso, lo de que tiene una buena documentación y se ejecuta en nuestro servidor. Eso también es bueno, como os dije, ¿no? Vale, ¿qué otros servicios podríamos usar en nuestro servidor? Porque aquí solo vamos a ver Image, que es uno, pero para otros servicios podéis instalar más máquinas virtuales o correrlos en el Docker en la misma máquina. Estos servicios, quizás el más importante puede ser Tailscale. Lógicamente, si queréis acceso remoto, de base no lo tenéis, o sea, vuestro Proxmox solo se comunica con vuestra red y si queréis, pues eso, subir una foto al image o que se haga un backup en el image automáticamente, tendréis que estar en vuestra red. Esto puede ser un gran no para la gente, porque lo que queremos es sacar fotos por ahí, que se suban automáticamente y que, bueno, que tengamos acceso a nuestras fotos fuera de casa o lo que sea. Esto es importante, ¿no? Entonces, Tailscale quizás es el servicio más importante que podríamos usar. Lógicamente, si nos metemos en las trincheras, podemos exponer nuestros puertos de casa y tal, lo cual no... Bueno, el hecho de exponerlo no es muy buena idea, deberíamos securizarlo y no exponerlo. Pero eso, para gente que no entiende tanto de redes, quizás lo más cómodo es simplemente usar Tailscale. Tailscale también es código abierto, bueno, más o menos código abierto, y no requiere ningún tipo de pago ni suscripción, es fácil meterlo en la máquina virtual y nos va a dar acceso. Sí que tiene un poco de fricción en el tema de, por ejemplo, en el teléfono, tendremos que activarlo, si no lo tenemos siempre activo, para tener acceso a nuestra red Tailscale, pero esto nos va a ayudar a crear pues, un link seguro, que es lo más importante, con la red de nuestra casa, que nos ayudará a tener acceso a nuestro Homelab. Eso, no es difícil de hacer y quizás es la mejor idea para alguien que está empezando. Si sois más avanzados podéis explorar otro tipo de cosas, de proxies y tal, pero quizás para alguien que solamente quiere que funcione, Tailscale es una muy buena idea. Y después también tenemos pues, otro tipo de servicios como Jellyfin. Jellyfin es un servicio, es una biblioteca para nuestros medios audiovisuales, como películas, series, todo este tipo de cosas para verlo. Sobre todo si lo compaginamos con Tailscale, podemos tener nuestro propio Netflix y todo este tipo de cosas. Eso, también tiene una fácil integración Jellyfin con obtención remota de películas, lógicamente legales y de dominio público, usando un stack AR con Server y todas estas cosas. Eso ya es otro tema aparte, pero eso, que podemos tener una infinidad de servicios. También podríamos usarlo como Home Assistant para usar nuestro IoT en casa, si lo queremos hostear nosotros. También el IoT tiene otro problema de seguridad, como seguro que muchos sabéis, que cada vez que usamos Google o cualquier tipo o cualquier hardware de empresas, podremos estar enviando pues, esos paquetes de que hemos encendido una luz y eso puede dar datos de nuestros hábitos que quizás no queremos darlos. Pues si corremos Home Assistant con cosas como Zigbee o otro tipo de tecnologías, todo esto quedará en nuestra casa y será completamente hosteado por nosotros y privado. Y después también podríamos usar Nextcloud, que eso sí que yo no lo he probado tanto, pero aparentemente es una muy buena opción para usarlo como nuestro drive personal. Si tenemos archivos a los que queremos acceder remotamente o simplemente archivos a los que fácilmente queremos acceder desde varios dispositivos en nuestra casa, como nuestro teléfono o lo que sea, también sirve como una muy buena idea, porque seguro que más de uno aquí tiene sus documentos personales en una carpeta en Drive, que es útil porque es bastante fácil de, si te piden el DNI o lo que sea, enviarlo, pero también puede ser un problema grande de privacidad. Básicamente es esto, o sea, todo lo que podemos hacer con nuestro servidor son muchas cosas que hoy en día son servicios a los que creemos
que empresas grandes, corporaciones y multinacionales le delegamos este servicio por un pago mensual. Esto, un poco lo que os queremos enseñar hoy, es que se puede hacer en nuestra casa, sí que tiene un coste, pero tienes que pensar qué prefieres pagar, si por la comodidad o por usarlo tú en tu casa y tener control de tus datos. Básicamente es esto. Esta es un poco la explicación de lo que fuimos haciendo en Proxmox. Instalamos la máquina, le metimos la ISO, todo eso, le metimos el Debian con la máquina virtual y ahora ya hicimos la instalación de Debian y estamos en la instalación de Image. ¿Cómo vamos con la instalación de Image? Vale, pues vamos ahora en la máquina Debian instalarnos el Image. Bueno, vale, una vez instalada la máquina Debian, con IPA le sacáis la IP y ya no vais a tener que tocarla para nada más, porque ahora desde la propia shell del nodo podéis acceder a ella. Simplemente hacéis SH con el usuario y la IP, os pide la contraseña, se la mandáis y listo, os ponéis como superusuario y ya podríamos trabajar con ella. Vale, ahora, bueno, por enseñaros un poco que sepáis, la documentación para todo esto es súper sencilla en todos lados, meramente Docker. Para instalar Docker en cualquier lado, copiáis y pegáis esto y ya estaría. Esta sería la documentación de Image, que esto es para instalar todo desde cero, es solo esto, nada más. Y prácticamente es todo guiado, no tenéis que romper la cabeza con nada. Y lo que hablamos de Tailscale, así se ve, cuando tenéis un par de máquinas añadidas, todas estas máquinas están conectadas a la red y puedo acceder a cualquier servicio que exponga con este, que sería mi nodo, que tiene las subnets activadas para poder acceder a las IPs de los servicios que yo os pongo dentro. Entonces me quito de problemas de exponer nada y funciona todo perfectamente. De hecho, pues algunos servicios que tengo instalado, pues por ejemplo tendríamos el Grafana, que con esto veo un poco las estadísticas de mi servidor, cuánto tiempo lleva encendido, si está funcionando bien, aquí veo que me está consumiendo. Podéis crear un montón de dashboards diferentes, dashboard mínimamente para los servicios y bueno, hay un montón de opciones. Nada, ahora aquí vamos a empezar, pues tenemos que instalar Docker y para ello pues tenemos que instalar una serie de paquetes que yo lo tengo aquí preparado para acabar rápido, pero eso, que lo copiamos de lo que nos da la guía oficial de Docker, se lo pegamos aquí y ya no tenemos que hacer nada, va rápido, se descarga solo, se prepara solo y ya nos lo quitamos de en medio. Ahora mismo estamos usando la shell del host de PV porque por defecto Proxmox no te deja compartir el portapapeles con las shells de las máquinas virtuales que haces. Esto se puede cambiar, lógicamente, pero para esto de copiar y pegar comandos es más fácil desde el host. Vale, una vez hemos añadido el repositorio de Docker, ya podemos cargarnos sus herramientas. Que nos va a salir por aquí. Con el zoom se me hace un poco raro. Ahí. Vale, y a continuación de esto ya vendría a descargarnos pues ya los archivos de Docker que tiene Image para que se despliegue Image en vuestro servicio y ya prácticamente con eso habréis acabado, porque una vez hagáis Docker Compose de lo que os habéis cargado, ya estaría todo listo. Os conectáis a la pantalla de Image, que lo vamos a hacer ahora, y ahí terminar de configurar todo. Entonces, lo que vendría a continuación ahora, creamos pues los directorios que va a utilizar Image, que están en la guía. Como os enseña aquí, de verdad que esta guía para nosotros fue súper sencillo seguirla y flipamos con lo bien hecha que está. Es una comunidad que la verdad estamos muy agradecidos por tenerla. Crearíamos esos directorios y ahora a continuación haríamos pues un wget de esos archivos que comenté de Docker, que expone Image, que son un poco pesados, tarda un poquito, pero la verdad que la aplicación es increíble, lo bien hecha que está. Bueno, perdón, no tarda en descargarse, tarda en hacer el compose, nada. Un paso interesante, ya que nos habla Image, cuando descargamos el .env, que va a ser el entorno donde vamos a poner rutas, idiomas, zonas horarias, es que lo toquéis, ¿vale? No tengáis miedo de tocar estas cosas y aquí, pues esto no debería enseñarlo a nadie, pero aquí podéis tener la contraseña de la base de datos, aquí podéis fijar la versión a usar, eso todo se ha aplicado en la documentación de Image. Yo para el caso, pues he preparado una para que veáis que no tengáis miedo de tocar estas cosas. Tengo una preparada, pues con los ajustes que yo utilizaría para crear mi propia máquina. Se lo pegamos y ya estaría. No habría nada que hacer más. Aquí en Upload Location es donde se van a subir las fotos, ¿vale? Así que podéis ponerle mismo un disco fuera de donde habéis instalado Image, si tenéis un disco duro que sea HDD que tenga mucho almacenamiento. Donde localizáis los metadatos de la base de datos, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, si lo queréis que sea un poco más rápido, se lo podéis poner en la SD y aquí le ponéis la ruta. Bueno.
Esa es la cosa. Realmente, si tenéis una librería externa, como eso, un HD o algo con muchísimas fotos, se pondría ahí en el entorno virtual. Ve instalando el Docker, si tal, de paso. Sí. Se podría ahí en el entorno virtual y no tendríais como que, tendríais eso separado, como vuestras imágenes, de lo que es la máquina virtual. Porque mucha gente tiene eso, en plan, tiene un disco duro con muchísimas fotos y no quiere como empezar de cero. Entonces podemos hacer un pass-through desde el Proxmox, pasarle ese disco duro a la máquina virtual y ponerlo simplemente en esa, con que esté detectado por Debian, lo ponemos en ese archivo y Image ya lo podría importar como una librería externa, en la que simplemente importándolo ya empezaría a hacer todo el trabajo de reconocimiento facial, metadatos y todo esto. Entonces eso, es bastante fácil usar algo que ya tenemos existente y en el futuro, si quisiéramos tirarlo toda a la basura, desconectamos el disco duro, tendríamos todo bien. Por eso también no tendremos que hacer una máquina virtual con muchísimo espacio, porque ahí solamente vamos a meter toda la información de thumbnails y eso, fondos y cosas que tengamos como más cargadas y cacheadas en tema de image, pero todas las fotos podrían ir en nuestro disco duro. Ahora, por temas de explicarlo y tal, lo vamos a correr simplemente para subir una foto y que se guarde en la máquina virtual, pero eso, o sea, podríais tener mismo un NAS metido en el Proxmox y que el image se entendiese con ese NAS mediante el pass-through y que guardaseis todas vuestras fotos ahí y podríais tener pues muchísimo espacio, todo lo que queráis. Es bastante modular en ese sentido. Y ahora estamos acabando de instalar la imagen de Docker, que esto nos viene muy bien, usar Docker para este tipo de cosas, porque actualizarlo es extremadamente sencillo. Yo lo tuve que actualizar hace un poco de tiempo y es bastante sencillo, no tienes que descargarte nada más, simplemente paras el Docker, lo vuelves a correr, ya va a cogerse la imagen más reciente estable y se va a actualizar solo. Eso sí, podréis mirar si hay breaking changes en tema de reconocimiento facial y algo así, pero si lo pilláis solamente bajado de Docker, ya no suele haber ningún problema, ya suele ser una versión estable en la que no hay ningún tipo de problema instalándola. Bueno, y hablando pues, un poco de Image, Image tiene un montón de cosas súper interesantes que la verdad que para ser gratis y código abierto es increíble. Una de las cosas que probablemente más llama la atención es que tiene reconocimiento facial a través de inteligencia artificial. Una vez instaláis Image, como veis por aquí, va a poner un par de servicios corriendo, este mismo de aquí de Image Machine Learning, que con este reconoce las caras con bueno, una serie de incertidumbre, las mete en un mismo stack, le ponéis el nombre y podéis buscar fácil por caras, por vuestros colegas. También tiene bueno, análisis inteligente de vectores, por lo que si ponéis atardecer en el buscador de Image, os encuentra todas las fotos que pone atardecer. Si ponéis coches, pues coches. De hecho, es bastante impresionante cómo lo hace sin hacerle un pass-through de una gráfica o algo, porque, como sabéis, para todo temas de reconocimiento, cualquier cosa de visión, se necesita una alta potencia gráfica, y a mí me sorprendió bastante que yo, sin hacerle el pass-through a la máquina virtual, sí que tardó un poco, pero lo detectó todo genial, y como también tiene OCR, por si queréis buscar eso, por letras, cualquier cosa, y por información. Si le pones playa, te va a poner fotos con playa y todas estas cosas. Después, no sé si le vamos a enseñar un ejemplo de un image. Bueno, no, después. ¿Cómo que? Sí, bueno, no, yo os preocupo. Eso, después os enseñaremos un ejemplo de un image montado completo, pero reconoce bastante bien todo. Y ahora estamos... de Image, donde vamos a hacer la instalación, pero como podréis ver es súper fácil y es súper rápida. Está buscando la IP de la IP, ¿cómo era? 42, 135. No estoy yo seguro. Bueno, nada, voy a consultar un momento la IP de la máquina, que no me acuerdo justo cuál puse. Nada, nos metemos aquí y va a ser 42.137. Nada, Image utiliza el puerto 2283 y os conectáis así. Tenemos. Y ahora ya debería cargar, tardando un... Uy. Pues es la del host. No está queriendo ir. Ah, vale. ¿Ya estás? No. No, estoy en la mía. Es que estás en la del host. Bueno, se me da su momento porque no he pillado bien la IP. Vale. Estamos en 168, 42.137. Si no, espérate. Voy enseñando yo mi image. Vale,
todo el tema este de IPs y tal, siempre lo podréis poner más cómodo vosotros, en plan, podéis ponerle IPs estáticas y podéis ponerle vuestros aliases para que no tengáis que andar pues, con todo esto, mirando las IPs de cada máquina virtual o del nodo, lo que sea. Sobre todo si os movéis un poco, porque al estar en la misma red y si está 24/7 no debería haber mucho problema, pero si os mudáis o si lo movéis a otro sitio, o simplemente para que sea más seguro y no tenga tantos problemas, podréis poner pues eso, tanto IPs fijas como simplemente pues eso, aliases a las IPs para que no tengáis que andar con todos los números y tal. ¿Cómo va eso? Espera, si no pongo... Si no, también lo tengo yo. 2, 2. Ya, pero tú cómo andas con eso. Vale, ya estaría. Nada, perdón los fallos del directo, se nos complicó un poco con el IP. Pero bueno, esta sería la pantalla de inicio ya de Image, totalmente sencilla. Comenzamos, os va a pedir un correo electrónico, igual que antes. Os recomendamos poner uno que utilicéis y que sepáis que lo tenéis securizado, ya que aquí, al suponerse que vais a utilizar fotos, es importante pues que no flojéis en estas cosas, ¿vale? No vaya a ser cosente o lo que sea, no queréis tener problemas con este tipo de cosas. Le ponéis una contraseña y pues un nombre de usuario, pues vamos a poner el mío, ¿vale? Y entraríamos. Vale, os va a pedir para iniciar sesión pues el mail, metemos el mail otra vez y la contraseña. Y ya no tenéis que hacer nada más, o sea, esto es lo que nos ha llevado a instalar un servicio y desplegarlo, y ahora ya no tenemos que tocarlo nunca más para nada. Le ponéis Tilescale, le ponéis esta dirección en la aplicación del móvil, que Image tiene la aplicación del móvil, y ya estaría funcionando. Apagáis el ordenador, lo veis encendéis, se levanta todo solo, no tenéis que hacer nada. Bueno, le escogemos el idioma, igual uno que os entre bien, y de hecho aquí, al ser todo esto de self-hosting y preservar la seguridad, de que no compartir nada con empresas externas, nos va a preguntar si queremos utilizar unos servicios que va a tener que hacer unas llamadas a servicios externos, como sería la función del mapa, que las fotos salen en el mapa y dice dónde están, o pues el verificador de la versión para que os diga si hay una versión nueva. Incluso para estas cosas tan sencillas os pide si queréis darle permiso. Le vamos a decir que sí. En cambio, por ejemplo, para Google Cast, como no somos amigos de Google, le vamos a decir que no queremos utilizarlo. Y aquí entraríamos en una cosa muy importante, yo creo que le podéis sacar mucho partido, y es la plantilla de almacenamiento. ¿Esto qué es? Cuando subáis fotos, da igual el nombre que tengan las fotos, Image las va a procesar, va a leer los metadatos y las va a guardar con un formato que le vamos a poner aquí. Aunque esto es un lío, si no, te venimos aquí abajo, nos va a salir aquí una serie de preestablecido. Buscáis el que más os guste. Yo prefiero el año, el mes, el día y el nombre del archivo. Lo ponemos así y todo lo que subamos se va a guardar de esta manera. Y ahora aquí os va a dar un pequeño consejo súper importante, que yo creo que todos lo conoceréis ya, que de todo lo que tengáis que no queráis perder, tenéis que tener este método de copia de seguridad, ¿vale? 3 copias totales, pues incluyendo archivos originales, y una copia fuera de sitio y 2 locales. Es decir, 2 en el ordenador, en el que sería pues el image y una copia del image, de donde guardáis las fotos, y después una copia en un disco duro externo que no esté conectado a nada, por si pasa lo que pase, se quema el ordenador o lo que sea, pues no perdáis todo. Aquí os va a recomendar la aplicación de móvil, que es lo que digo, le pegáis el enlace con el Tails, el que os conectéis, y os va a ir fuera de casa, os sube las fotos automáticamente de las carpetas que queráis, las analiza y todo lo que queráis. Vale, y una vez entramos, pues se ve así. ¿Qué pantallas deberíais conocer que os interese? Tenéis la carpeta protegida, le ponéis una contraseña. No cifra los archivos en local, se siguen pudiendo acceder desde los archivos del propio sistema a través de una shell, pero desde aquí pues no se podrían ver. Y otra cosa que os interesaría sería la parte de administración. Aquí fuchicáis vosotros como queráis, con tiempo, os deja escoger con qué calidad se suben las cosas, si queréis que las thumbnails sean de baja calidad o alta calidad, podéis configurar, por ejemplo, el aprendizaje automático, podéis hacer que tengáis el image en esta máquina, y si tenéis un ordenador con una GPU potente, pues que el reconocimiento facial y demás lo haga la GPU potente y se lo mande a vuestra máquina. Es decir, está súper bien hecho, funciona, los hemos probado. Os abre un servicio en este puerto de aquí, que ya lo tenéis abierto y se habla con sí mismo, pero podéis ponerlo en otra máquina mismamente. Lo que hablábamos de la biblioteca externa que hablaba mi compañero antes, pues todo aquí. Podéis tener un disco duro externo que metáis y saquéis, y al meterlo pues ya se pueden funcionar con Image directamente, o con el Image que tengáis en otro ordenador o lo que sea. Y nada, pues por enseñar cómo quedaría una vez tenéis Image montado, poblado con fotos y demás, pues sin irnos más lejos, por ejemplo es mi Image de aquí. Tengo unas fotos pues de estos días y vamos a venir, por ejemplo, al explorador. Y aquí tengo pues todos mis amigos, por ejemplo, este sería mi compañero Estevo, y aquí tenemos pues del otro día que fuimos a ver una película todos juntos, y ya veis que reconoce aquí las caras o las selecciona, y si nosotros venimos pues aquí, nos sale todas las fotos en las que sale Estevo,
vosotros le ponéis nombre y según vais poniendo nombres, y a veces se confunde y te lo separan otro clúster diferente, le decís que lo junte y la máquina aprende a reconocer mejor esa cara. Es increíble hasta qué punto la reconoce bien. Esta parte de aquí, incluso que está un poco desenfocado o lo que sea, la pilla bien. Yo he llegado a fotos de fiesta que salen 2 píxeles de fondo de hace años y resulta que había un tío ahí que ahora es colega mío que lo conocía hace años y estaba en esa foto y no me había dado ni cuenta. En mi caso, una cosa curiosa es que llevo teniendo el mismo, bueno, no el mismo disco duro, pero llevo guardando fotos mías desde 2014 y simplemente en la primera pasada me reconoció hasta cuando era pequeño. O sea que el cambio de yo hace 12 años es enorme porque era literalmente un niño y aún así lo iba reconociendo, quizás también por que tenía varios ejemplos de todos los años, pero fue muy sorprendente cómo me reconocía a mí de niño incluso. Y todo esto, pues lo interesante es que está self-hosteado, que es un poco, nos sorprende porque con poca potencia y hosteándolo tú, tiene una aplicación súper amplia y grande. Bueno, por enseñar un par de cosas ya, porque ya estamos acabando esta parte prácticamente. Estos son esto sería mi image. Ya veis, 18.000 fotos, 400 vídeos, 500 gigas. Si os digo que el ordenador que tengo es un ordenador que monté en 2016, barato del todo, y funciona increíble. Una vez cargáis fotos, vendríais por aquí a la escuela de trabajo, y aquí, estos son los trabajos que corre de fondo, genera miniaturas, extrae metadatos, aquí procesa bibliotecas externas, lo hace automáticamente o le podéis decir que lo haga vosotros. La búsqueda inteligente que os hablaba, que reconoce las fotos, no sé cómo, pero le pone lo que quieras y te lo encuentra. No tenéis que preocuparos por duplicados, porque esto hace duplicados por hash, aunque tenga nombre diferente o sea una copia, esto va a coger la foto, la va a transformar a un hash, la va a comprobar y no vais a tener duplicados, sea como sea. Aunque sean fotos muy parecidas, porque a veces las aplicaciones de 100 duplicados comparan fotos y son parecidas, dice que es un duplicado, pero en este caso no. Si no es igual bit a bit, no os va a saltar. Sí, y una cosa también interesante que hace Image es que, o sea, lógicamente, si tenéis un pool de fotos muy grande, queréis correr todo el tema de reconocimiento facial, una cosa que hacían otras aplicaciones que era que vosotros teníais que iba subiendo fotos y no lo hacía periódicamente. Un poco la gracia de hostearlo nosotros y tal es que nosotros, imagínate, sacamos fotos normalmente día a día y ya lo sube, no solo lo sube, que ya lo hacen muchas aplicaciones, sino que hace esas tareas que enseñó mi compañero antes de el reconocimiento facial y el procesamiento de metadatos. Entonces nos podemos meter en el mapa y si yo me voy de viaje no tengo como que decir que fui a un viaje, ya lo hace todo en plan al fondo. Y aquí vemos un poco la búsqueda. Pues, sí, bueno, eso ejemplo, de que le cascáis lo que queráis y os lo busca. O sea, es increíble lo bien que funciona. O si no, obviamente podemos llevarlo más allá. Y esta sería la pantalla de búsqueda, es súper completa. Podéis buscar contexto, nombre, OCR. OCR sería que lo que comentamos antes, le ponéis un texto y va a buscar coincidencia ese texto en fotos. Si tenéis ubicación, lo podéis poner por países, estados, ciudades, por la cámara. Si utilizáis cámaras y que os reconoce por los metadatos, las cámaras que tenéis, los modelos, el tipo de objetivo, podéis filtrar entre fechas, podéis meter favoritos, de verdad. Es un servicio que, aunque hemos cubierto lo básico, tendría muchísimo más para tocar. Y nada, hasta aquí llegaría nuestra parte de la presentación. No sé si hay alguna duda, algo que queráis comentar antes de darle paso a nuestro compañero. ¿Alguna pregunta que queráis? Ahí tenemos varias. Bueno, por allí primero. El que quiera. Vi antes que podía manejar también contenedores. Parece que va a través de LXC, si no me equivoco. Sí, LXC. Claro, habrá menos soporte para contenedores que algo más establecido como Docker, algo más popular. Pero he visto que también se puede hostear cosas de Docker a través de Open Containers, creo. ¿Qué tal va eso? ¿Funciona bien? De hecho, o sea, esa pregunta es muy buena. Es muy curioso porque justo hasta ayer no nos habíamos dado cuenta. Yo, como hice la instalación de Image, lo hice en una VM, pero mi compañero lo hizo en una CT, en un container, vamos, en un LXC. Para la documentación oficial de Image, en la instalación te dice que es recomendable usar una VM y de hecho no recomienda usar un LXC, pero o sea, es factible porque mi compañero lo hizo y imagino que no debería haber tanto problema, pero o sea, si quieres se puede hacer. Lo que pasa es que al no recomendarlo, quizás si tienes problemas es un poco más difícil hacer el troubleshoot del problema. Y otra pregunta tenemos por ahí. Yo sobre todo quería preguntar un poco qué ventaja tiene usar Proxmox para esto en lugar de
pues por ejemplo, desplegar directamente el Debian y correr todos los dockers de las aplicaciones que quieras directamente ya en esa misma máquina virtual, bueno, en ese mismo sistema operativo. Bueno, pues un beneficio que tiene Proxmox, aquí como veis yo tengo unos cuantos servicios corriendo y este es el propio beneficio de Proxmox. Tú tienes instalado Proxmox, dentro tú creas contenedores y cada uno de ellos en un sistema aparte corriendo. ¿Qué te permite hacer esto? Por ejemplo, si yo tengo aquí un servicio que no me importa demasiado, puedo venir aquí y decirle que solo tiene acceso a un core y que lo tiene que compartir con el resto de servicios. Aquí, como veis, por ejemplo, a este le tengo solo 128 de swap, 3 GB de memoria y de RAM 500 megas. Y aparte, una cosa que me pareció que yo la descubrí y me ayudó mucho fue que a los contenedores le podemos poner prioridad. Si, por ejemplo, para mí Image es súper importante, en cambio Grafana no, yo le tengo una prioridad altísima a Image y si Grafana me está pidiendo más recursos, el sistema se los denega porque Image está trabajando ya también. Entonces puedes tener un montón de sistemas, puedes controlar los recursos, lo tienes todo centralizado y es escalable a niveles enormes. Un poco más es eso, ¿no? Pues controlar los recursos que tiene en sí, porque si tú tienes muchísimos dockers simplemente en un Debian, es un poco más difícil eso, pues la prioridad. Puede un proceso ser un poco más greedy y querer más gráfica, y tú en Proxmox le das sí que es una capa extra de complejidad, pero también es una capa extra de control, que le puedes decir, oye, si algo me está gastando mucho, incluso lo puedes apagar, encenderlo, reiniciarlo, y al final es un poco eso. Si tienes mucho problema, necesitas reiniciar, pues puedes reiniciar solo ese container, y en cambio, imagínate, es eso, si estás teniendo problemas con un servicio en un Debian y necesitas reiniciar todo el Debian, te vas a cargar los otros servicios que están. Y en ese caso en Proxmox sí que a veces tienes que reiniciar el Proxmox entero, pero es mucho más modular en ese sentido. Bueno, yo por ejemplo en este caso, yo este ordenador llevo meses sin verlo y por ejemplo, si no quieres correr 24/7, un pequeño consejo que yo os quería dar, por ejemplo, yo creo un sistema personalizado que yo le cargo aquí y le pongo Pro, este comando utiliza la pila RCT de la BIOS y aquí le pongo pues quiero que se encienda mañana a las 2. Me pregunta si lo quiero yo mañana, le pongo pues mañana y ahora podría apagar el ordenador y se enciende automáticamente. Me refiero, si a lo mejor no tenéis ese ordenador y queréis que no funcione 24/7, esto podéis programarlo para que, por ejemplo, se encienda a las 10 de la mañana y se apaga a las 12 de la noche y así pues ahorráis y le podéis poner rutinas de actualización Claro, y demás. a nivel de BIOS sería esto, o sea, Sí. no necesitas incluso ni estar físicamente donde está tu servidor. Y nada, no sé si hay alguna pregunta más, esperamos que os haya gustado y os dejamos con la charla de nuestro compañero que la verdad expande un poco y creemos que es muy interesante de lo que trata también. Muchas gracias.